asiento, muchas gracias. Creo que no hace falta que diga dónde tenemos que abrir la Biblia, porque llevamos ya varias semanas y apenas hemos pasado al versículo 3. Algunos de vosotros quizá os parezca un poco lento el paso que estamos tomando, pero os digo una cosa, hermanos. Si el profundizar de esta manera, como lo estoy haciendo, nos ayuda a entender mejor la epístola y el trasfondo de la epístola, pues vayamos a un ritmo adecuado, ¿no? Y creo que es entender el contexto. Hemos visto que es Pedro, sin lugar a dudar, que escribe la epístola, porque no solamente por la evidencia que vemos en el versículo 1, sino luego otra por la evidencia interna que vemos más adelante en el versículo 4, donde Pedro habla de que era testigo de los padecimientos de Cristo. Y nada más y nada menos que presenta sus credenciales, apóstol de Jesucristo. Nadie lo hubiera pensado. Después de haber fallado a Jesucristo como lo hizo, vemos como poco después de la resurrección, el apóstol Pedro ya es mucho más completo, más transformado. Lloró amargamente cuando negó al Señor Jesucristo, pero vemos que cuando vio a Jesucristo resucitado, todo cambió. Se puso a predicar como un campeón. Y en esta situación ahora, en Primera de Pedro, vemos que ya han pasado 30 años. Pedro ahora es un hombre mayor, quizá llena de cicatrices, tanto físicas como espirituales, pero con un garbo, un deseo de servir al Señor como nunca lo ha vivido en su vida. Y por eso cuando el Señor le pone para escribir esta carta, hermanos, debemos entender de que no es un hombre que está en las islas del Caribe disfrutando debajo de una palmera un buen refresco. Está él mismo siendo perseguido. Él entiende muy bien lo que es la persecución. Por lo tanto, creo que es un hombre ideal para traernos esta epístola. Y recuerda que en Primera de Pedro viene antes de Segunda de Pedro. Y si miráis en Segunda de Pedro, una epístola que se escribió poco después de la primera, vemos como Pedro mismo dice: yo ya estoy por ser sacrificado. No dice esas palabras, dice: yo estoy para ser trasladado, para cambiar de escenario, ¿no? Es decir, él mismo sabía que su vida estaba por terminar. Pero entonces, al llegar al versículo 1, nos dice a quién a quién quiere que estas palabras lleguen. Y nos dice que fueron enviadas a aquellos cristianos que habían sido expatriados. Y nos habla de que fueron dispersión, palabra que es utilizada para la siembra, como una semilla que es dispersada por el sembrador. Y esto es muy interesante porque nos va a ayudar a entender de que el propósito que tiene esta carta no solamente para consolarles, sino para animarles a que sigan testificando. A la dispersión, ¿dónde están? La semana pasada hablé un poquito de la historia de la persecución, ¿os acordáis? Vimos que empezó en el capítulo 7 con la muerte de Esteban. Esto parece que, digamos, fue un detonante para que luego más tarde más persecución se pudiera producir en manos de un hombre que fue enemigo de la cruz, que fue el Saulo de Tarso. Él mismo fue el testigo de la muerte de Esteban guardando sus propias ropas, sino que luego más tarde él pidió cartas para perseguir a estos que él consideraba en este momento de su vida blasfemos. Decían estos cristianos que Cristo era verdaderamente el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne. Que este era verdaderamente, estaba unido en esencia con Dios el Padre. Y esto para un judío era impensable. Y por lo tanto tenía que hacer algo al respecto. Tenía que perseguir a los judíos. Luego se convirtió en una persecución también para los gentiles. Entonces, ¿cómo se produjo aquella persecución? Pues empezamos con el capítulo 7 y luego vemos que en cada capítulo, prácticamente en cada capítulo, vamos viendo que esa persecución fue intensificándose.
e intensificándose. Y a la altura de esta epístola, cuando esta epístola fue escrita, hermanos, el perseguir a los cristianos para darles muerte se convirtió en por así de llamarlo, un deporte nacional. Encontrar a un malvado cristiano, un perverso cristiano, había que lincharle, como fuera. Entonces Pedro dice, mira, lo estáis pasando mal, pero quiero avisaros de que las cosas se van a poner peor. Y no lo dice con lamento, porque ha visto lo que la persecución ha producido. ¿Qué ha producido? Que donde quiera que estos cristianos iban con la esperanza viva, como dice ahí, compartiendo el Evangelio. Ahora, para aquellos que no estuvieron la semana pasada, recordar, hermanos, el propósito de esta carta. Era para fomentar la firmeza frente a la persecución. Y esto tiene una aplicación también para nosotros. Cada vez que veo las noticias y veo dónde va la política, dónde va la filosofía, me doy cuenta, hermanos, cada vez más que los enemigos de la sociedad van a ser aquellos que mantengan la palabra viva en alto. Aquellos que digan, yo no me voy a comprometer con una sociedad corrupta. No voy a llamar nunca a lo malo bueno. Y nunca voy a llamar a lo perverso, a lo bueno, malo. Y si tú vas enseñando por ahí de que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios y el único camino a la salvación, prepárate si lo quieres hacer público. Te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos un Facebook. El otro día descubrimos que habían cancelado nuestro Facebook. Dije yo, ¿pero por qué? Claro, ni se acuerdan mucho de estos mensajes en el Facebook. Y si alguien lo ha estado mirando, algo habré dicho. Imagínate que puede haber ofendido a los de Facebook y los han cortado ya. Y creo que he sido muy prudente con lo que he dicho. Y he querido dar mucha evidencia bíblica para decir lo que digo. Entonces vamos a tener que abrir otra página. Pero digo esto, hermanos, porque cuando tú te pongas si vas a vivir y vas a proclamar el mensaje bíblico, te vas a convertir en diana para aquellos que no están de acuerdo. Entonces, Pedro, en este ambiente tan difícil, tan hostil, tan caótico, le dice a los hermanos que están dispersos en todas estas regiones, ánimo, firmeza, esperanza. Pero recuerda que la palabra esperanza no es, pues habrá que animarse, ¿qué remedio tenemos? No, esperanza es tener nuestra mirada puesta en algo firme, en una roca. Tengo mi esperanza, mi confianza en Cristo. No está basada en especulación o en superstición. Mi confianza en Cristo, la razón por la que vivo de esta manera para Cristo es porque mi confianza está puesta en algo verdadero, en alguien que es verdadero. Entonces Pedro quiere animarles de esta manera, también para recordarles su privilegio especial como pueblo adquirido, como nación santa, como dice en el capítulo 2, versículo 9. Y luego también para instruirles en cuanto a su conducta en una sociedad corrupta, como esposos, como esposas, como padres, ante gobiernos que pueden ser también corruptos. Pocos quedan, pues yo diría que ninguno, que digamos que no son corruptos. Ahora mismo se habla mucho de El Salvador, se habla de algunos países que están haciendo cambios tremendos, pero habla tú con algunos de sus gobernantes, te dirán, no hemos hecho nada más que empezar a limpiar. Entonces, en medio de todo esto, Pedro tiene un mensaje de esperanza. Y la semana pasada me quedé con la persecución como se había extendido a lo largo de Samaria, de Antioquía. Todo esto eran zonas todavía muy cercanas a Jerusalén, pero llegando al capítulo 1, versículo 1, vemos que la dispersión, o sea, la persecución cristiana se había extendido por Ponto, Galacia, Capadocia. Ahora me decía Heidi que ella también había estado en Capadocia, en uno de sus viajes turísticos. Os aseguro, hermanos, que lo que vemos aquí no es lo que Heidi y yo hemos experimentado en plan vacaciones, ¿verdad que no?
Porque yo pasé unos 2 días en Capadocia de manera como un príncipe. En un hotel de 4 estrellas, comiendo como si fuese la última vez. Y disfrutando del paisaje, disfrutando de un terreno que era casi impactante. Es decir, había cuevas por todos los sitios, había varias capas de cuevas. Yo pude recorrer un tramo de esas cuevas y me senté en un momento cuando ya el grupo salió y dije, vamos, si ahora se desaparece el grupo, me voy a quedar aquí para el resto de la eternidad. Porque aquí es un laberinto. Pero me sentí ahí un ratito a pensar cómo sería la vida de estos cristianos en estas circunstancias. Seguirían alabando a Dios y curiosamente hay capillas dentro de esas cuevas. Hay lugares de reunión, lugares donde se discutían los temas, es decir, había toda una vida dentro de esos lugares. Capadocia, hermanos, y luego también nos habla de Asia y Bitinia. Lo que vamos a ver hoy es un poquito la extensión, porque esto es importante. Si Pedro quiere que esta carta se lea en todos estos sitios, no es como decir, bueno, que empiece en Benalmádena y termine en Málaga. No, estamos hablando de una extensión, creo que lo dije la semana pasada, de una extensión de casi 7 millones de kilómetros cuadrados. Una región inmensa. Y también dije la semana pasada, si nosotros hubiéramos sido comisionados de llevar esta carta a aquellos cristianos, hoy día lo hubiéramos puesto en el internet, lo hubiéramos apretado un botón y en segundos después estaría en manos de cada uno de estos cristianos. Pero no existía el internet. Y tampoco existía el Ryanair. Y tampoco existían las otras líneas aéreas. Y tampoco existían los medios de transporte que tenemos hoy. Muchos de estos caminos los podían hacer a caballo, quizá en carro, en barco, pero muchos de estos caminos tendrían que hacer a pie. Ahora, para que te hagas el cargo de la situación, imagínate que el Señor me revela a mí una carta. Es puramente una revelación de Dios, ¿vale? Y esta carta la necesitan en Australia. Más o menos para que os hagáis, deis cuenta del esfuerzo. Vamos a poner Turquía, ¿vale? En avión os hubiera llevado 4 horas llegar allí. Pero vas a tener que hacerlo a pie. ¿Algún voluntario? Hermano Tomás, como es alemán y le gustan mucho los paseos por el campo, le vamos a encomendar a él que vaya hasta Turquía. Y que luego vaya de una ciudad a otra, sin hoteles de 4 estrellas, sin saber lo que va a comer el día siguiente. Y puede que incluso tenga que salir corriendo de la ciudad porque da la casualidad que ha testificado a alguna persona que era enemigo de la cruz. Imagínate esa situación. ¿Quién iría? ¿Os acordáis que vimos una situación parecida en Colosas? En la carta de Colosas. ¿Quién llevaría la carta desde Roma ahora a Colosas y a Tiatira y las otras ciudades que menciona, y a Éfeso? Pues hubo varios ahí que dijeron, Padre Pablo, este mensaje es tan importante que yo estoy dispuesto a dar mi vida para cumplir, para llevarlo allí. Estos hermanos necesitan este mensaje. Y a nosotros nos cuesta trabajo abrir la Biblia por la mañana para leerla. ¿Me doy cuenta de contraste? Los tiempos han cambiado. Ahí no digo esto en plan sarcástico ni con ánimo de ofender a nadie, pero hoy en día, hermanos, vemos eso de la lectura y la información, el alimentarse de la palabra de Dios como una opción. Sí me da tiempo un día. Pero para aquellos cristianos, para muchos de aquellos cristianos, esto era algo esencial. Pues de aquí saldría el gozo, saldría la esperanza, saldría el entusiasmo, el vigor para poderse difundir este mensaje que era tan difícil en aquellos tiempos. Ahora, durante un tiempo el cristianismo no fue perseguido. Y os voy a decir por qué. Eso es un extracto de algo que encontré en internet. Dice, cuando la primera iglesia comenzó solo 30 años antes en Jerusalén, el Imperio Romano consideraba, toma nota, a los cristianos como una secta del judaísmo. Ahora, toma nota, entre todas las religiones paganas en el mundo romano, el judaísmo era la única religión legal que no estaba obligada a ofrecer sacrificios anuales al emperador romano. Ahora, esto es un privilegio.
Es decir, tenían una exención. En cambio, se les permitió ofrecer oraciones en nombre del emperador. Es decir, mientras los cristianos eran vistos como una secta del judaísmo, estaban bajo el paraguas de una exención religiosa. Hasta ahí todo bien. Pero entonces los cristianos valientemente comenzaron a salir de la sinagoga. Ellos adoraban con valentía, no en la sinagoga el sábado, sino en las casas y edificios el domingo, llamándolo el día del Señor. Eran plenamente conscientes de que se estaban rebelando al imperio de Roma. Dejaron claro que no eran una secta del judaísmo, sino completamente diferentes. Y con esta acción, su exención y su protección terminaría. Se volvería ilegal ser un cristiano practicante, tal como lo es en muchos países hoy, por ejemplo los países musulmanes. Tú no puedes practicar tu fe, por ejemplo, en Irán, sin ser perseguido. Si lo haces, tendrías que hacerlo a escondidas, como iglesia oculta, ¿no? En Saudi Arabia, por ejemplo, también hay muchas limitaciones. Incluso en Marruecos, estando tan cerca. Sería ilegal. Y para cuando se escriben las primeras palabras de esta carta, los creyentes ya habían sido desarraigados. Eran unos indeseados. Eran rechazados abiertamente. Y os acordáis que aquí nos quedamos la semana pasada. ¿Qué hacer en una situación así? ¿Qué harías tú en una situación cuando ahora ya no vamos a podernos reunir aquí en esta iglesia, en este local? ¿Os acordáis del COVID? Cuando ya no podíamos reunirnos en público y tuvimos que ingeniarnos, tenemos que reinventarnos a nosotros mismos. Para mí fue el mayor desafío, porque tenía que predicar a una pantalla donde solamente había unos circulitos ahí, algunos estaban en oculto. Y tenía que animarme haciéndolo. Y tenía que predicar con convicción. Alguna vez pensando, ¿estarán ahí todavía? Cuando ya terminó las restricciones y empezamos a reunirnos, aquí tenía una pantalla de plástico. Y allí había un montón de bandidos, todos enmascarados. ¿Tú sabes lo difícil que es predicar a una congregación donde todos están enmascarados? Si es difícil subir aquí sin esas restricciones, imagínate, hermanos, tener que ser convincente en una situación así. Pues esto es todavía peor, mucho peor. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Pues, yo sé, huimos, ¿verdad? Eso es una opción. Vámonos a algún pueblo, a algún pueblo de estos donde no estemos siendo perseguidos. ¿Alguno se apunta a eso? Ninguno. Pues, a ver, ¿quién está conmigo y va a coger el mayor bate de béisbol posible para defenderse? Bueno, ya vemos algunas manos por ahí. Es decir, vamos a contraatacar. Nos están dando palos haciendo el bien. Y esto es injusto. Y no lo podemos permitir. Hermano, ¿qué vamos a hacer? A las armas. Pedro dice, no. Vamos a vengarnos. Y el Señor dice, la venganza es mía. Vamos a rebelarnos contra el gobierno. Aquellos que sois venezolanos entendéis muy bien lo que es esto. Muchos venís de allí a este país pensando de que aquí se vive mejor, pero espérate, porque las cosas se están poniendo peor. ¿Qué hacer al respecto? Cuando eres agraviado por razones de vivir para el Señor Jesucristo, ¿qué hacemos, hermanos? Pues bien, el mensaje que tengo para vosotros hoy es que quiero abrir un poquito el escenario para que luego podamos entender cómo debemos responder. Vamos a tener una palabra de oración, eso solamente era la introducción, y luego vamos a mirar estos 5 lugares que menciona aquí el apóstol Pablo. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por darnos este testimonio aquí en las Escrituras. Y espero que
tu Espíritu Santo obre con tanto impacto que nos haga sentir vergüenza cuando ponemos excusas livianas para no hacer tu obra. Tenemos una libertad envidiable aquí en la Costa del Sol. Tenemos, Señor, unos privilegios que muchos no tienen en otras partes del mundo. Tenemos la posibilidad de reunirnos públicamente sin que nos censen, sin que nos cierren la puerta. Tenemos la posibilidad de salir a la calle, repartir tratados y hablar con la gente sin peligro de que nos meten en la cárcel por ello. Tenemos, Señor, no solamente Primera de Pedro, sino toda la Biblia en nuestras manos e incluso varias copias en casa de la Biblia. Tenemos, Señor, tantos privilegios. Pero con el privilegio viene la responsabilidad. Y te pido, Señor, que nos ayudes a entender esa responsabilidad. Ayúdanos a no dejarnos guiar por el corazón, que es engañoso. Ni siquiera por la inspiración de la sociedad a rebelarnos y tomar las armas, hacer manifestaciones. Ayúdanos a tomar el mensaje que nos va a dar el apóstol Pedro y vivirlo en el pleno siglo XXI. Ayúdanos, dame la capacidad para poder cerrar este versículo para que el siguiente, Señor, podamos ver las razones que Pedro da para que tengamos gozo y para que sigamos adelante. Ayúdanos esta tarde, en Cristo Jesús. Amén. Amén. En el versículo 1 podéis ver estas 5 ciudades. Perdón, más que ciudades son regiones. Nos habla de Ponto, Galacia. Estamos más familiarizados con Capadocia porque es un lugar turístico hoy en día y vas a ver mucho en internet. Y cuando habla de Asia, está hablando de una región también muy vasta. Pero va más allá, dice Bitinia. Y se refiere a una región que conocemos como la actual Turquía. En el Nuevo Testamento el término geográfico era Asia Menor. ¿Y por qué la llamaban Asia Menor, más pequeñita? Bueno, Asia Menor es el término más histórico que no aparece con tanta frecuencia en el uso moderno como lo hizo en los tiempos antiguos, en los antiguos mundos helénico y romano. Y se ha utilizado principalmente para referirse a la península de Anatolia, que los griegos originalmente llamaron Asia. Es la protuberancia más occidental de Asia, que constituye la mayor parte de la actual Turquía. Y cuando empezaron a descubrir más tierras en la llamada Asia, entonces es cuando empezaron a llamarla Asia Menor o Asia Menor de la Antigüedad. Y dirás, pastor, ¿y esto dónde está? ¿En qué región está esto? Yo estuve prácticamente en toda esta región, porque empezamos en Estambul, una gran ciudad, pero luego en autobús recorrimos una vasta región que se extendía 700 kilómetros. Tardamos 10 días en hacer todo el recorrido. Algunos de estos sitios los reconozco por el nombre. Pero hermanos, el autobús se me hizo interminable. ¿Cómo te acuerdas tú de aquel viaje en autobús, Heidi? Sí, lo hice más de una vez. El pompis ya estaba cuadrado. Sí. ¿No? Y claro, ya casi el cuerpo se te había montado al asiento. Querías levantarte. Querías ir al baño. Querías un poquito de libertad. Y esto es un autobús con aire acondicionado. Nos habla de Ponto. Está en el extremo norte, que fue el hogar de dos personajes bíblicos conocidos, Priscila y Aquila. Ellos eran de este lugar, de Ponto. Luego menciona Galacia. No lo confundas con Galicia, no tiene nada que ver. Galacia es la región central, donde Pablo viajó muy a menudo. Pablo hizo de esa región un campo misionero. Pero luego dice que llegaron hasta la parte oriental de Asia Menor, es decir, Capadocia se encuentra en la parte oriental de Asia Menor, y los judíos de esta región
Viajaron a Jerusalén. ¿Recuerda dónde se menciona Capadocia al principio? En Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando vinieron judíos de todas las regiones. Aquella gran fiesta muy popular entre el pueblo judío, donde luego los apóstoles extendieron el evangelio, se convirtieron más de 3.000, y cuando terminó Pentecostés, ¿qué creéis que pasó con aquellos que se habían convertido? Pues volvieron a sus casas. Y muchos de estos convertidos que vinieron de estas regiones tan lejanas, ¿qué crees que llevaron a estos lugares? Veis la historia, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, donde ves al eunuco, funcionario de la reina funcionario de Etiopía, de la reina Candace, un hombre, un administrador. Él venía desde más o menos 2.000 kilómetros de distancia a Jerusalén para adorar. Pero ¿os dais cuenta que cuando salió de Jerusalén salió tan vacío como entró? Había mucha religión en Jerusalén. Pero este hombre no parece ser que no llegó a conocer el Evangelio allí. Y se marcha de allí leyendo el libro de Isaías, capítulo 53, justo cuando se le presenta, es una cita divina, cuando se le presenta a un evangelista en el que le pregunta: ¿tú sabes lo que lees? ¿Cómo voy a entenderlo si no hay alguien que me lo explique? Y en un buen recorrido le explica el Evangelio. Este funcionario, etíope, se convierte, el camino se separa, uno se va a Etiopía, el otro se va a otro lugar, no nos dice dónde. Pero ¿cómo llegó el Evangelio a Etiopía? Según los historiadores, dicen que la mayoría creen que fue a causa de aquel etíope que se convirtió. Es decir, otra semilla, llevándola por el viento. Tardó casi varios meses, en mi opinión, para llegar de nuevo a casa, pero llegó allí con un entusiasmo increíble para compartir este mensaje de esperanza a sus familiares y luego a sus amigos. Pues vemos, hermanos, que aquellos que se convirtieron en Jerusalén 30 años antes se habían esparcido por todos los sitios, entre esos sitios Capadocia, y allí estuvieron evangelizando. Luego, por causa de la persecución, más creyentes, tanto judíos como gentiles, tuvieron que irse tan lejos como Capadocia. Pero no se fueron allí con la boca cerrada, sino que fueron allí con una esperanza, la única esperanza que les quedaba, la esperanza en Cristo. Luego vemos también es seguida por Asia, que incluía la mayor parte de Asia occidental, con ciudades como Libia y Frigia. Cuando estuvimos en Estambul, es curiosamente, tienes los dos continentes allí, Europa y España, y Asia, divididos por un brazo de mar. Pudimos hacer el mar Negro en barco y pudimos ver los dos continentes separados allí por un gran puente. Y cuando veía aquello, dije yo, ¿cómo lo verían aquellos primeros cristianos? Yo iba en un barco motorizado, nos repartían la comida también allí en mi barco, tomamos fotos, ¿no?, para mandarlas a la familia. Hermanos, estos viajes no eran viajes turísticos. Y no iban a llevar una carta o una postal a estas ciudades, no, tenían que llevar algo muy importante, que era lo que tenemos hoy en día. Cuando os metáis en Primera de Pedro, tened todo esto en mente. Y os aseguro que va a hacer que la epístola cobre vida. Y luego tenemos Bitinia, que estaba en la orilla sur del Mar Negro, justo al oeste de Ponto. Ahora, para que os hagáis una idea, y miré en el Google Maps y vi que esta región, hermanos, componía una región enorme si tenías que hacerlo a pie. Y mi costumbre cuando estoy leyendo estas cosas, cuando me estoy informando, es de vez en cuando tomar una pausa, cerrar los ojos y pensar, y ponerme más o menos en sus zapatos. ¿Cómo hubiera sido a mí si te hubiera tocado a ti?
¿Hubieras estado tan animado para hacer el viaje a Turquía como cuando lo hiciste en plan turístico? ¿O dirías, no, que lo haga otro? La cosa cambia mucho. Pero quien quiera que se ofreciese para llevar esta carta, hermanos, vio que era tan importante que estuvo dispuesto a hacer un viaje que pudo haber durado años. Años. Ahora, ¿os imagináis estos cristianos que no tienen Biblias debajo del brazo como nosotros? O posiblemente varias copias de la Biblia en la estantería. No tenían ninguna copia. Y cuando les llega esta carta, vosotros pensáis decir, ya ha llegado la carta, chicos. No sé si voy a estar ahí el domingo para leerla o no. No, estarían diciendo, por favor. Estarían allí ansiosos por saber esto. Porque venía directamente de parte del Espíritu Santo de Dios. Lo verían como diciendo, esto es crucial, esto es el oxígeno que necesitamos para nuestra vida cristiana. Lo leerían con una anticipación, hermanos, con un entusiasmo extraordinario. Era una carta importante, no una postal turística. Y cuando se llega a una ciudad, una vez leída, no sé si algunos se ocuparían en copiarla, para que luego la carta siguiera al siguiente lugar, y al siguiente lugar, y al siguiente lugar. Era una revelación directamente de parte de Dios, y que tenía que llegar a miles de lugares que estaban bien distanciados el uno del otro. Y a algunos cristianos les cuesta hacer 15 minutos en autobús para ir a la iglesia. Piensen en eso. ¿La has pensado ya? Sí. Hermanos, hace falta alguien que sirva para enseñar la palabra en tal y tal ministerio. Ay, pastor, yo no sé si voy a hacer. Es que estoy muy ocupado. Y nos cuesta trabajo. Al ver esto, hermanos, me pregunto, ¿se extendió mucho el Evangelio? ¿Os acordáis que cerré con una cita de un tal Plinio, el joven, Plinio the Younger, que era el abogado, esto es a finales del siglo I, el abogado de un emperador. Este emperador le mandó, por favor, averiguar la gravedad de este asunto del cristianismo que se había extendido. Quería saber si había afectado tanto en tantas regiones. Y claro, la noticia que quería escuchar era, pues no, apenas hay un grupito aquí, otro grupito allá, pero apenas se oye de ellos. Apenas ha hecho impacto. Era como una piedrecita que cayó al lago y no se notó en todo. No, es una piedrecita que ha caído aquí, aquí, allí y ha creado un efecto ondulante que ha llegado hasta lo más extremo. Y dice así, lo leo otra vez para aquellos que no lo pudieron escuchar la semana pasada. Esto es un extracto de un relato de este Plinio, el joven, donde dice, habiendo influido en todas las ciudades de Bitinia, tanto jóvenes como viejos, tanto en el campo como en las ciudades, tanto que los templos paganos han quedado casi completamente desiertos. Aquí está el emperador diciendo, madre mía. ¿Te acuerdas lo que pasó en Tesalónica? Cuando hubo una gran revuelta. Hubo allí algunos judíos que dijeron, estos que han trastornado el mundo entero han venido aquí también. Hay que terminar con ellos. Esto es una plaga, decían. No había manera de callar a estos cristianos. ¿Sabes lo que puede callarte a ti para compartir el Evangelio? La comodidad. Te aseguro. Cuando estamos en problemas, hermanos, es cuando echamos más mano al Señor para que nos dé fortaleza. Estos creyentes, hermanos, se convirtieron en verdaderos embajadores de Cristo. Y sabían, por lo tanto, que donde quiera que fueran, no podían comportarse como las otras personas. Que tenían un deber ante Dios, ante sus familias, ante la sociedad, ante el Señor Jesucristo, de representarle bien. Eran embajadores de Cristo. Y si notas en el capítulo 2,
nos habla ahora en el versículo 11 al 16, dice: amados, os ruego que, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, no hagáis lo mismo que hacen los demás. Si vivís diferente, la gente lo va a notar, pero no os achiquéis por ello. Manteniendo manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor... Jenny, coge el bolígrafo, vamos a borrar esto de todas las Biblias que tenemos aquí. Esta hoja la puedes arrancar de la Biblia. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. ¿Quién vivía en esa época? Nerón. ¿Me está diciendo que me tiene que someter a alguien como Nerón? No es que apruebes lo que hace Nerón o lo que él dice, no, pero vas a mantener tu conducta de forma pacífica, no te vas a rebelar. Dice: ya sea al rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Sabéis cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Bueno. El mejor argumento que tú tienes para callar a un ateo, esto es estilo de vida. Pero claro, el estilo de vida puede ser cristiano o puede que no lo sea. Si vamos a dar un estilo de vida que no glorifica a Dios, pues prepárate porque va a haber consecuencias también ante Dios. Pero el Señor dice: no, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres. Es decir, no sois esclavos, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. Wow. Pedro, ¿seguro que estas son palabras inspiradas por el Espíritu Santo? A mí no me suena. Esto no es lo que me dice el corazón. Yo siento en mi corazón que debo hacer algo al respecto, mucho más agresivo. Yo también. ¿Quién lo siente en el corazón de que hay que hacer? Hay que ser más agresivo. Porque la carne te dice: si te golpean, golpea más fuerte. Pero el Señor lo que quiere es que destaquen como luminares en un mundo oscuro. Y para hacer eso tienen que ser diferentes, tienen que ser como Cristo. Pero ahora sí Pedro quería que estuvieran motivados, deseaba darles esperanza porque la cosa se iba a poner peor. Salta al capítulo 4 y mira conmigo versículo 12 al 15. Esto es antes de que Nerón quemase Roma. ¿Vale? ¿Sabes lo que pasó después de eso? Os voy a dar un poco más de información, incluso algunas láminas, para que podáis visualizarlo en el próximo mensaje que voy a traer. Pero era como que Pedro ya intuía de que el fuego de prueba iba a ser levantado. Dice: amados, capítulo 4, versículo 12 al 15, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahora, ¿quién está hablando? ¿Quién está diciendo esto? El mismo que al escribir la segunda epístola de Pedro iba a ser muerto. ¿Sabe cómo murió Pedro? Según, yo no creo mucho en la tradición. Soy muy cauteloso con el tema de la tradición, porque la tradición puede ser muy manipulada. Pero según la tradición, cuando arrestaron a Pedro y supo que le iban a ejecutar, según la tradición dice que él dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro, como mi amo. Y optó por ser crucificado boca abajo. Es decir, de arriba abajo. Y no creéis que Pedro murió allí lamentándose, sino como por fin ha llegado mi liberación. Por fin puedo dejar este mundo torcido y revuelto para reunirme con mi Señor. ¿Os acordáis cómo lo veía esto Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Y así lo expresa en segunda de Pedro, porque él dice que era como un traslado. Era como cuando nos vamos de viaje, solo que sin hacer maletas. Muchos de vosotros estáis aquí sabéis lo que es un traslado. Que me llevo el cepillo de dientes, que me llevo no sé qué, que me llevo... hay que llevarnos muda, ¿verdad? Hay que llevarnos ropa interior, hay que llevarnos también... Y se hace frío allí, y se no sé qué. Y cuando terminamos tenemos 4 maletones. Y luego tenemos que pagar extra en la aduana. ¿Verdad que sí? No, en este caso, no hay que llevarse nada. Porque lo tenemos todo allí, esperándonos. Todo. Entonces dice así, no os sorprendáis. Y le dice incluso en el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Gracias, Señor, por darme el privilegio de experimentar esto por ti. ¿Sabe lo que chocó al Saulo de Tarso cuando él estaba sujetando las ropas de Felipe? Que Felipe nos dijo, Señor, que caiga un rayo sobre todos ellos y los parta en dos. No dijo, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Y quedó en una especie de sueño en el cual ya falleció. Imagínense el Saulo de Tarso sujetando las ropas de este mártir y escuchando no palabras de odio o de represalia, sino palabras de perdón, de compasión. Me imagino a Saulo diciendo, ¿cómo que no sé lo que estoy haciendo? Sé exactamente lo que estoy haciendo y lo voy a hacer cada vez más. Hay que eliminar a esta plaga. Recuerda lo que pasó después, ¿no? Pablo pide cartas de autorización para perseguir a los cristianos hasta Damasco. Por cierto, ¿sabe quién se estaba escondiendo en Damasco? Por causa de la persecución. Había ahí un discípulo. ¿Cómo se llamaba el discípulo? Ese pillado. Ananías. ¿No? Ananías. Y a este le sorprendió la noticia. Recuerdo lo que dijo el Espíritu Santo. Dijo, mira, hay uno de los míos, que se llama Saulo. A ver, yo he dejado mi tierra natal para venir aquí escondiéndome de esto y ahora le tengo como vecino. Pues me darían ganas de salir corriendo, ¿verdad que sí? Pero no, el Espíritu Santo le dice, mira, no, vete a él y háblale al hermano, le llama hermano. Dice, y claro, él con dudas en su corazón va a ver a este perseguidor de la iglesia y le encuentra, hermano, completamente quebrado. Lleva 3 días sin poder ver, buscando respuestas que no tenía, y alguien que pudiera tener la fe suficiente como para venir a él, un cristiano, y hablarle de ese Cristo que se le había revelado en el camino. Hermanos, cuando Pablo recibe al Espíritu Santo, escamas caen de sus ojos, y ¿sabe lo que hace inmediatamente después de eso? Salió a la calle no para perseguir a los cristianos, sino para animar a otros a ser cristianos. Tal fue el choque entre sus compañeros ateos, o sea, que no creían en el cristianismo, que dijeron, es un enemigo, es un traidor, hay que terminar con él, hay que ser más duro con él que con ningún otro. ¿Cómo puede haber? No puede ser, no, si no lo veo, no lo creo. Y si lo confirmaron, no, ahora predica a Cristo. Pongamos guardas en cada puerta. No va a salir de aquí vivo, tenemos que asegurarnos de que aquí cae. Y pusieron guardas en cada puerta. ¿Saben lo que hicieron? Pues nos vamos a colgar como si fuese un anzuelo de caña.
Salió de allí, hermano, luego desapareció. Sabemos que estuvo 3 años en Arabia, recibiendo instrucción directamente del Señor. Luego reaparece y es Bernabé el que le introduce en el círculo de los cristianos. Pero todo lo que vemos aquí, hermanos, no es lamento. Pobre de nosotros los cristianos que estamos viviendo esto. Y le dice en el capítulo 5, versículos 9 al 10, al cual, hablando del diablo, que era el que estaba detrás de todo esto, instigando todo ese odio, dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos, en todo el mundo. ¿Dónde nos vamos para librarnos de la persecución? Pues me voy a España, a la Costa del Sol, pues ahí también me vaya. Donde quiera que te vayas, dice, la cual dice, los mismos padecimientos se van cumpliendo en todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, va a padecer persecución. Ahora dirás, ¿y qué opción tengo, pastor? Entonces mejor no vivo como cristiano. ¿Qué te crees? ¿Que te vas a librar de las consecuencias? Tanto si vives como para Cristo, como si no, va a haber consecuencias. Porque Dios se va a asegurar de que haya consecuencias. En todo el mundo, más dice, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Este es el mismo que al escribir la segunda epístola dice en el capítulo 1, versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Amonestaros con... dice... versículo 13, otra vez. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo, es decir, me queda poco tiempo, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Después, ¿hasta cuándo? Hasta hoy. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Cuando habla ahí de versículo 13, despertaros con amonestación. ¿Cómo despiertas a una persona que está medio dormida? A las 8 de la tarde ya no es persona. Claro, se levanta a las 2 de la mañana. ¿Cómo va a ser persona? Pero si tú intentas levantar a las 9 de la noche, te va a costar un poquito. ¿Cómo se va a despertar a los cristianos espiritualmente hablando ahora para que se salgan de su letargo? ¿Qué sacudida de falta? A veces, a mí me dijo una vez uno que cuando estaba en Elche predicando, un hermano muy querido, Frank, se llama él. Después de años de sin vernos, él se convirtió en la iglesia de Paladinares. Me tocó predicar en la iglesia del hermano Esteban, en Murcia. Y después del mensaje me dijo, Sammy, siempre has sido tan agresivo al predicar. No lo entendí entonces, porque a mí no me parecía que estaba siendo agresivo. Y dice, sí, es como si nos agarrases de la solapa y estuvieses ahí sacudiéndola, diciendo, ¡despierta! ¿No? Claro, yo no me daba cuenta de esto, yo no sé lo que estoy haciendo ahora mismo exactamente, pero eso era como él lo recibía, dijo, a lo cual doy gracias. Dice, porque muchas veces estamos como medio dormidos. Agustín, qué bien estoy aquí. Agustín. Cuando el Señor dice, no, a despertarse. Todo esto, hermano, lo da Pedro. Y como el tiempo ya no me da, que yo me he dado un poquito de testimonio de cómo el Señor siembra. En una ocasión, cuando estuve en viaje a una de las iglesias en Aviano, hermano Clay lo conoce muy bien, está muy cerca de los Alpes.
Hice 2 días de viaje para visitar una iglesia que me apoyaba. Y justo 2 días de viaje en coche, solo. 2 días de viaje, unos 45 minutos antes de llegar a mi destino, el coche se rompe. Yo estaba cantando alabanzas al Señor todo el viaje, por lo suave. Y ahora se rompe el coche 45 y resulta, hermanos, que yo no hablo bien el italiano, entiendo un poco. No conozco la zona. ¿Dónde voy a dejar el coche? ¿Cómo voy a llegar a mi destino? Era un montón de incógnitas. Y dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se rompe cuando llegue? Y claro, en esta protesta, digo, Señor, no sé lo que quieres enseñarme, pero enséñamelo, porque yo ahora mismo estoy muy confundido. Y buscando ahí un taller, si crees en las casualidades, llegué a un taller donde había un mecánico, y dije, a ver cómo se lo explico. Empecé a hablar en español, y me entendió todo. Y él empezó a hablar en su italiano, y yo le entendí casi todo. Digo, pero ¿cómo puede ser? Ahora de repente tengo conocimientos de los idiomas sin haberlos estudiado. Digo, no, es que yo vengo de una parte de Italia donde se habla el italiano veneciano. No sabía lo que era eso. Dice, resulta que los españoles estuvieron mucho tiempo en esa región y dejaron mucho del castellano en esa región. Por lo tanto, hablamos más parecido al castellano que lo que otros hablan. Y curiosamente yo podía seguir la conversación. Y esto, hermanos, abrió la oportunidad para compartir el Evangelio. Pero fue fluido de una manera impresionante. La puerta se había abierto completamente. Dije yo, Señor, ahora entiendo por qué el coche se me ha estrellado aquí. Tú estás detrás de ello. Después de aquello dije yo, wow, aquello fue realmente una cita divina. Pero ahora, ¿cómo voy a llegar a mi destino? Llegó al pastor y dijo, enseguida estoy ahí. Se resolvió todo en minutos. Terminé el domingo predicando todo lo demás. Fue impresionante como el Señor. Y luego el día siguiente me llevan el pastor al mecánico. Cuando voy a pagar la factura, y dice, ya está todo cubierto, puedes seguir tu camino. Lo que parecía una prueba terrible había sido una de las manifestaciones de Dios más grandes que yo había experimentado. Pero eso se repite, hermanos, seguramente que tenéis vuestras propias historias. Me acuerdo de mi mentor, hermano J.T. Lyons. Era yo apenas muy joven todavía en Cristo. Fui a visitarle a una tienda en un centro comercial. Y a la vuelta de la tienda encontramos que su BMW tenía las 2 ruedas rajadas con una navaja. ¿Habéis escuchado esa historia? El hermano Lyons, ya muy maduro en el Señor, dijo, gloria a Dios, qué bendición. Y yo dije, qué loco está este hombre. ¿Cómo puede dar gloria a Dios y dar gracias a Dios por algo así? Y me dijo, Sammy, posiblemente Dios tenga algo para nosotros hoy. Vamos a ver aquel mecánico de allí, eso no puede arreglar. Y fue al mecánico. Y por cierto le dijo, el coche de mi señor lo han pinchado. ¿Podría usted arreglarlo? ¿Y quién es el Señor? Es el Señor Jesucristo. Él es el dueño del coche, no es mío. A mí me permite conducirlo. Esto se lo está diciendo a una persona que no conoce a Cristo. ¿Sabe lo que está pasando con esa persona? Está diciendo, ¿este hombre está loco? Y tuvo la oportunidad de testificar de una forma tan abierta y natural durante casi 40 minutos. Le arreglaron la rueda. Dijo, yo no estoy preocupado por el coste porque justamente la semana pasada me mandaron una ofrenda que casualmente cubre todo el gasto. Digo, Señor, ha hecho que alguien venga, o ha permitido que alguien venga, pinche la rueda para que yo testifique a este mecánico. ¿Veis la semilla? A veces viene causada por bendiciones, otras veces viene, se extiende por la adversidad. Y insisto, seguramente vosotros también tenéis vuestras historias. Pero quiero cerrar esta sección de la persecución de esta manera, que si tú estás aquí, conoces al Señor, no estás aquí por casualidad. No es una casualidad. Pastor, yo he decidido dejar mi país y venir para esta zona. ¿Cómo no? Es cosa mía. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Yo no creo que estoy aquí por casualidad o por decisiones que yo he tomado. Hombre, he tenido que tomar decisiones, pero creo que el Señor, la providencia de Dios, estaba guiándome, aunque tú
pasar momentos muy difíciles, entendí que donde quiera que fuese, desde Madrid hasta luego por toda la zona de toda Europa, Italia, Portugal, Francia, Alemania, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Bélgica, todo, como misioneros estuvimos viajando por estos sitios. Pero no era por casualidad. Luego tuvimos que ir a México, Estados Unidos. Y durante 2 años y medio de viajes, hermanos, me di cuenta, hermanos, que aunque yo había tenido que tomar esas decisiones, había sido el Señor el que me había estado soplando como si fuese el viento, llevándome a todos estos sitios. Y os digo una cosa, lo mismo con vosotros. Estamos aquí con una misión. Trabaja, saca a tu familia adelante, hay que hacerlo. Es una obligación también bíblica. Pero no te olvides que en el camino, en todo el recorrido, tenemos la misión de sembrar esa semilla. Y a todo aquel que se preste a escucharlo, dejarle con la responsabilidad de poner su fe en ella. No quedamos exentos, hermanos, por llegar a la Costa del Sol, en una zona de vacaciones, sino que aquí tenemos la mayor oportunidad. ¿Por qué? Porque no tenemos que ir a todos esos países. Son esos países los que vienen a nuestra puerta. Si alguna vez ha sido un mercadillo, teníamos un ministerio en el mercadillo, y decía el hermano Juan, el que se marchó hace poco, y dice: Sammy, esto es como un río. Es como si el campo misionero fuera un río y estuviera llegando a nuestra propia puerta. Y eso es lo que hacía él. Se ponía ahí donde desbocaba el río y repartía folletos con el Evangelio. Francisco, hermana Diana, hermana John, hermana Carol, Juan, muchos de los que tenemos jubilados iban allí todos los viernes a recibir esa afluencia de agua del mundo entero para repartir el Evangelio. Teníamos la responsabilidad, sí, de guiar, de llevar el Evangelio a la gente de este pueblo. Pero qué bendición poder vivir en una zona, hermanos, donde gente viene de todo el mundo a nuestra propia puerta. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Callarse? ¿Olvidarnos de la responsabilidad que tenemos? ¿O decir: Señor, ayúdame a vivir una vida cristocéntrica? Vamos a ponernos de pie. Tenemos una palabra de oración y voy a invitar al hermano. Señor y Padre Celestial, hemos indagado un poquito más sobre las circunstancias en las que tuvieron que vivir aquellos primeros cristianos. Y vemos que aunque la persecución se intensificó, ellos, por no decir una buena mayoría, siguieron, Señor, dando el plan de salvación en el Evangelio, de la manera de cómo una persona puede llegar a conocer a Cristo como su Salvador. Y vivieron sus vidas de tal manera que hizo impacto en su entorno. Y por ello, por ser una vida tan distinta, una vida moral, limpia, hizo tanto impacto que los incrédulos, sus conciencias quedaron tocadas y empezaron a llamarles malhechores. Porque lo que estos cristianos decían y hacían chocaba contra sus costumbres paganas. Si trasladamos todo aquello al siglo XXI, a este momento, vemos que la enseñanza no cambia. Seguimos, Señor, viviendo en un mundo oscuro, con gobiernos corruptos, con una sociedad, Señor, que no quiere las cosas de Dios. Y si las quiere es porque están manipuladas y tergiversadas. Ese es el mundo en el que tenemos que vivir, Señor, y en el cual tenemos que intentar ganarnos la vida, conseguir un sueldo para poder llegar al final de mes. Pero ayúdanos, Señor, a entender que mientras que hacemos todo eso, debemos ir, Señor, buscando las oportunidades para compartir el mensaje de salvación. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles, no importa lo mal que se pongan las cosas, en Cristo Jesús. Amén. Amén.